¿Qué tal, doctores? Buenas tardes. Soy el doctor Mirko Espejo Vargas, médico del Hospital de Valiati del área de gastroenterología. Ya con ustedes hemos dictado la parte de fisiología gastrointestinal, fisiología y anatomía gastrointestinal, las ciencias básicas, lo que corresponde a esto. Bien, en cuanto a las preguntas del residentado médico del área de gastroenterología del año 2012 al 2019, gastroenterología se ubica en la 9ª posición con un total de 64 preguntas. Más o menos, en promedio, al año, son 6 preguntas por cada año. Es decir, su examen de residentado médico que va a ser el próximo año, sí o sí, por lo menos, en promedio les van a venir 6 preguntas, ya que esa es la tendencia en promedio. ¿Ya? Como les había comentado antes, gastroenterología con el área de cirugía general, ambas están de la mano. Estoy seguro que cuando lleven, o si es que ya llevaron el segmento de cirugía general, ambas ven las mismas patologías. Ambas tienen un manejo similar. Hay patologías que tienen un manejo médico que lo ve gastroenterología o un manejo quirúrgico que lo ve cirugía general. Pero ambas, la mayoría comparten las mismas patologías. Así que eso tengan en cuenta y que tienen que saber una buena base de gastroenterología clínica para que sepan bien cirugía general, que es uno de los pilares, como pueden ver, ¿no? Si es que suman esta línea de acá, le agregan esta línea de acá, sería la especialidad más rentable, ¿no? La parte del tubo digestivo. Así que es muy importante que ustedes sepan las dos, ¿ya? Es muy, muy importante. ¿Cuál es la patología más preguntada en la historia del examen de residentado médico? Pancreatitis aguda, ¿ya? Así que cuando toque hacer pancreatitis aguda, que va a ser el día viernes, sí nos vamos a explayar bastante, ¿ya? Me parece que es el día viernes. En cuanto a las otras patologías, como les había comentado en la clase pasada, hemorragia digestiva, preguntas de esófago, enfermedad de reflujo gastroesofágico, Helicobacter pylori, úlcera péptica, cada vez están preguntando más. Así que esto también vamos a aclararlo bastante bien. ¿Ya? Incluso están preguntando bastante lo que es estómago. Ya están preguntando el mecanismo de la leptina, mecanismo de la gastrina, el Helicobacter pylori están preguntando, y recién el año pasado y el anteaño pasado. Así que eso también hay que saber. Ya anatomía y fisiología ya lo hemos hecho, así que esto ya no vamos a tratarlo más. Pero como les digo, repásenlo bien porque es importante que ustedes sepan esto para que sepan también bien esto. ¿Ya? Así que hoy ya vamos a reforzar más que todo la parte clínica. Entonces vamos a empezar primero con el esófago. Vamos a hacer los síntomas esofágicos y sus patologías asociadas. Vamos a hablar de disfagia, que ya hemos hablado un poco en la clase pasada, disfagia orofaringea, disfagia esofágica, los diferenciales de la disfagia esofágica, cuál es la diferencia, cuál es su mecanismo de producción, cuáles son los pacientes robot, porque vamos a poner ejemplos, y la enfermedad por reflujo gastroesofágico y las hernias hiatales, así como el cáncer. ¿Ya? Así que atentos ahora. ¿Cuáles son los síntomas esofágicos y las patologías? Básicamente son estos 4: odinofagia, pirosis, regurgitación y disfagia. ¿Cuál es la patología o el síntoma esofágico más frecuentemente preguntado? Disfagia es el más frecuente preguntado. Principalmente, de forma práctica, ¿qué es la disfagia? Es la dificultad a la deglución de alimentos. Si es que le dicen disfagia al inicio de la deglución, es una disfagia orofaringea, ya de forma práctica. Orofaringea. Si les ponen disfagia posterior a la deglución, es una disfagia esofágica. Ahora, de forma práctica, vamos a hablar primero, si les viene un paciente robot con disfagia y es joven, aquí yo le denomino joven en este caso a que sea menor de 50 años, la patología que tienen que pensar sí o sí es en acalasia. ¿Ya? Es la forma práctica de cómo enfocarlo ustedes en cuanto a las preguntas. Y ahorita les estoy enseñando más que todo para el examen. Este tip es para el examen, no es para la vida real. Ya si les viene un paciente con disfagia en la pregunta y es joven, menor de 50 años, piensen primero en acalasia. Si les viene un paciente con disfagia en anciano, piensen en NM de esófago, en neoplasia maligna de esófago. Entonces, ¿por qué? Porque yo he revisado todas las preguntas que he venido de acalasia, que he venido de disfagia, que he venido de cáncer,
Y siempre el enfoque es joven, acalasia, y anciano, neoplasia. Nunca ha venido al revés, nunca ha venido un joven con neoplasia y nunca ha venido un anciano con acalasia. Es bien raro. Ya siempre presentan casos clínicos de pacientes jóvenes con acalasia, así que esta de forma práctica se lo tienen que saber también. Y ya lo vamos a ver con los ejemplos, ¿ya? Y tienen que saber bien la diferencia. Después ahora vamos a ver también la clasificación en cuanto a la patología de disfagia. En cuanto a regurgitación es el retorno de alimentos a la cavidad oral. Regurgitación puede tener dos sitios de orígenes. Puede tener origen esofágica y puede tener un origen gástrico. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque una regurgitación en el cual el retorno de alimentos desde el esófago a la cavidad oral es una regurgitación no ácida. Y una regurgitación desde el estómago a la cavidad oral es una regurgitación ácida. ¿Por qué les digo esto que tienen que saber? Porque es muy importante, porque ha venido preguntas en las cuales ponen regurgitación no ácida y piensan en enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo. Y acuérdense que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un retorno del estómago, por eso enfermedad por reflujo gastroesofágico, del estómago hacia el esófago o que puede llegar a la cavidad oral, incluso causar síntomas extraesofágicos. Entonces, esta es una regurgitación ácida en el ERGE o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo cual ustedes tienen que diferenciar de la regurgitación no ácida. Si les dicen regurgitación no ácida, automáticamente descarta el ERGE. Por eso que si es una regurgitación esofágica, es simplemente el paso de retorno de alimentos desde el esófago a la cavidad oral. ¿En qué casos podemos ver regurgitación no ácida? En el caso de acalasia. ¿Por qué? Porque como hay una disminución en la inhibición del esfínter esofágico inferior, va a estar cerrado esto, no va a haber un buen pasaje hacia el estómago. Y como no va a haber un buen pasaje, el alimento va a quedar atorado acá, va a dilatar el esófago y va a haber una regurgitación a la cavidad oral. Es una regurgitación no ácida. ¿Ya? Eso es otro tip que tienen que saber porque han venido preguntas y la gente se tiende a confundir. Así que eso sí, no se tienen que equivocar. Bien, en cuanto a pirosis es la segunda manifestación o síntoma esofágico más frecuente, posterior de disfagia. Luego de disfagia sigue regurgitación, pirosis. Pirosis, si es que le hablan de pirosis, sí o sí no hay pierde. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es la pirosis? La pirosis es la sensación de ardor, quemazón retroesternal. Retroesternal. Este ardor o quemazón retroesternal, esto es típico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Y si es que tenemos una enfermedad por reflujo gastroesofágico con pirosis continua, nos puede llevar a un esófago de Bardet, que ya lo vamos a ver posteriormente. En cuanto a odinofagia es un dolor al paso de los alimentos. Esta odinofagia puede verse en micosis o infección por citomegalovirus. ¿Ya? De acá las patologías de cada una de estas lo vamos a ver posteriormente. Pero estos son los tips que quería darles en cuanto a los casos clínicos que sí o sí les van a venir. Ya vamos a revisar casos clínicos en las diapositivas, como ustedes pueden verlo. No me voy a expandir mucho en los casos clínicos, básicamente lo que a ustedes les puede venir, pero algunos casos clínicos sí es más que todo para la vida, ¿no?, de ustedes, para su formación de médico. Pero me interesa bastante su formación en cuanto al examen, que es en este caso lo más importante y el motivo por el cual ustedes están aquí. Bien, en primer lugar, disfagia orofaringia. Como les había comentado, la disfagia orofaringia es una dificultad para iniciar la deglución. Se produce inmediatamente o posterior a un segundo de iniciar la deglución. Como les había indicado en la primera clase que tuvimos de fisiología y anatomía gastrointestinal, 2/3 superiores del esófago es por músculo esquelético y 1/3 inferior es por músculo liso. Entonces, acuérdense que esta inervación del músculo esquelético es una inervación somática. Es decir, que esto va a estar por la placa motora. ¿Y qué enfermedades de placa motora tenemos? O enfermedades desmielinizantes, por ejemplo, accidente cerebrovascular,
accidentes, esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica, neuromusculares, enfermedad de Parkinson, miastenia gravis, polimiositis. Todo aquel que involucre al músculo esquelético. Ya, esas son las causas más frecuentes. ¿Cuál es la causa más frecuente? Pregunta de examen de disfagia orofaringia. Esta, accidente cerebrovascular, pregunta de examen. Ya, eso sí o sí tienen que saber. ¿Por qué? Porque estas patologías neurológicas, miren, acá no hay ninguna patología propiamente del esófago, ¿no? Todos son neuromusculares. ¿Por qué? Justamente por su inervación. Todo esto porque va a alterar una alteración de la inervación y es la causa más frecuente de disfagia orofaringia. Ya no se vayan a confundir con las otras causas de patología esofágica, que esas patologías esofágicas son causas de disfagia esofágica. Estructurales menos frecuentes, carcinoma orogástrico y infecciones. Ya, pero esos son menos frecuentes. Como les dije, más frecuente ACV. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de disfagia orofaringia. Paciente varón de 74 años, es un paciente robot. Miren, anciano, quien luego de ACV isquémico, ya si les ponen anciano con ACV, piensen en disfagia orofaringia. No logra deglutir, tiene alteración en la deglución. Refiere presentar episodios de atoro luego de ingerir alimentos, por lo que requiere una nasogástrica. Esto es un ejemplo de disfagia orofaringia. Paciente mujer de 70 años quien tiene diagnóstico de, miren, siempre les den el antecedente, esclerosis lateral amniotrófica. Presenta dificultad para pasar la saliva y dificultad para pasar los alimentos, por lo que va a evaluación por gastroenterología para colocación de sonda de alimentación. Paciente de 70 años con disfonía y disfagia a sólidos progresiva que llega a ser luego hasta líquidos con sensación de atoro. En tomografía se evidencia tumoración que invade laringe y esófago proximal. Es una tumoración esófago-gástrica o del esófago proximal. Entonces, en esos casos, ¿cuál es más frecuente que le va a venir? Esto sí o sí les puede venir. ACV. ¿Por qué? Porque este es el más frecuente. Ya, estos son ejemplos más que todo para que tengan en cuenta cómo son las presentaciones en estos casos. En cuanto a la disfagia esofágica es una disfagia posterior a la deglución. Ya, posterior, esa es la palabra, posterior. Es decir, la deglución ya se inició. Es la sensación de que el bolo se detuvo y se atoró a nivel retroesternal. Aquí puede haber regurgitación y esta es una regurgitación no ácida. Acuérdense, regurgitación no ácida. Porque esa regurgitación ácida es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, esta disfagia esofágica puede ser a sólidos o líquidos. Y o líquidos. Si es a sólidos, ¿cómo se denomina la disfagia a sólidos? La disfagia a sólidos se denomina disfagia mecánica. Y la disfagia a sólidos y o líquidos se define como disfagia motora. ¿Ya? En cuanto a la disfagia mecánica, acuérdense bien que se produce disfagia a sólidos y disfagia motora a sólidos y líquidos. Más que todo les voy a hacer un gráfico de por qué se produce eso, para que ustedes se lo aprendan, porque a veces también tienen dificultad en aprenderse eso. Ustedes acá tienen el esófago. Supongamos que ustedes tienen acá un tumor. Supongamos que tienen un tumor acá. ¿Por qué es importante eso? Por ejemplo, si ustedes comen algo sólido, por ejemplo, viene el alimento aquí, viene el alimento. Si es algo sólido, y esto es un tumor, obviamente te va a producir una disfagia a los sólidos porque no deja pasar. Ya, mecánica es por una obstrucción, generalmente, una obstrucción. Ya, una dificultad al pasaje, una obstrucción. Pero, ¿por qué no va a haber disfagia a sólidos? A líquidos. ¿Por qué no va a haber disfagia a líquidos? Porque este mismo, si es que ingieren bebidas líquidas, este líquido, como va a haber acá una obstrucción, va a pasar, porque es líquido, por la misma consistencia. Por eso, no hay alteración en la disfagia a sólidos, en la disfagia a líquidos. Ya, y sí a los sólidos. Ya, no a los líquidos, solamente disfagia a sólidos. En cambio, la disfagia motora, va a ser por una alteración en la peristalsis, es decir, no va a haber las ondas primarias, no va a haber las ondas secundarias. Ya, es por una alteración en la peristalsis. Por eso que es a sólidos y líquidos o a sólidos o líquidos.
y o líquidos incluso también. ¿Por qué? Porque pueden tomar algo acá, se queda. ¿Por qué? Porque el esófago está cerrado, no tiene una buena peristalsis y te va a causar disfagia. Por eso, ¿ya? Sólidos y líquidos, motora, ya por alteración en la peristalsis. Ahora, la disfagia mecánica, ya, eso es algo que tienen que tener en cuenta también. La disfagia mecánica también puede causar disfagia en líquidos, ya, pero es en casos extremos. Por ejemplo, este tumor crece tanto que cierra toda la luz del esófago, por ejemplo. Y eso puede causar disfagia en líquidos, ya, por eso que nada en medicina es absoluto. Sin embargo, para temas de examen, mecánica sólidos y motora sólidos y líquidos. Ahora, esto de progresiva e intermitente, he visto que no vienen los exámenes como tal, para que sepan cuál es progresiva, cuál es intermitente, pero sí tienen que saber cuál es la forma de presentación. Como les había comentado, si es una disfagia mecánica a sólidos y es un paciente anciano, mayor de 50 años, y peor, si tiene baja de peso, piensen en cáncer sí o sí. En cambio, si es un paciente relativamente joven o que tiene antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico y no tiene baja de peso, piensen en esto, ¿no? Estenosis péptica o estenosis cáustica. Si se dan cuenta, estas son obstrucciones. Estenosis se cierra, cáncer también se cierra, son obstrucciones, por eso que es disfagia mecánica. Ya, acuérdense, disfagia mecánica es por una obstrucción, una disminución de la luz, del lumen. Intermitentes con anillos esofágicos o esofagitis eosinofílica, nunca antes preguntado. ¿Qué es lo más preguntado acá? El cáncer, como les había comentado. En disfagia motora puede ser igual progresiva o intermitente, lo cual no ha sido preguntado, pero como su propio nombre los dice, disfagia motora es por una alteración en la motilidad. Por ejemplo, alteración en la motilidad es la acalasia, ¿ya? Esta es la patología más preguntada, la acalasia. Ya le hemos visto en la parte de fisiología cuál es la forma en la cual se produce la acalasia. Ya es por una disminución o una falta de inhibición del esfínter esofágico inferior. Ya los neurotransmisores ya lo habíamos comentado, principalmente óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, lo cual han sido preguntas de examen en algún momento. Entonces, acalasia sí o sí tienen que saber, acalasia. Enfermedad de Chagas también puede causar una disfagia motora. ¿Por qué? Porque va a producir una dilatación del esófago por esta enfermedad parasitaria que es producida por el Trypanosoma cruzi, cuyo forma infectante es el tripomastigote metacíclico, ¿no? Entonces, esta enfermedad de Chagas puede producir una alteración muscular causando dilatación del esófago, causando el típico megaesófago, así como dilatación del colon, causando megacolon o una miocardiopatía dilatada, ¿no? Que es característico de la enfermedad de Chagas. Esclerodermia, también, miren, es motora, que la esclerodermia es una enfermedad del tejido conectivo en el cual va a haber una atrofia del músculo liso, y acuérdense que el músculo liso en este caso hay en el tercio distal del esófago, por eso que te causa una disfagia esofágica, ya, por atrofia, ¿no? El espasmo esofágico difuso, alteración también de la motilidad, que son contracciones simultáneas, persistentes en el esófago, el cual te puede causar un dolor torácico retroesternal, ¿no? Simulando una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esta diapositiva? Esto, que tengan bien claro esto. Si ustedes lo tienen claro, excelente. Si no lo tienen claro, por favor, esto sí, no pueden fallar cuando es, si es que es mecánica solo a sólidos, si es motora, sólidos y líquidos. Y dentro de las mecánicas sí o sí tienen que pensar en cáncer, y dentro de las motoras sí o sí tienen que pensar en acalasia, ¿no? Ya les dije en la diapositiva previa, si es que es joven, en qué piensen, si es que es anciano, en qué tienen que pensar en cuanto a la disfagia esofágica. Bien, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto a disfagia, como ya les había dicho, se produce porque no va a haber una relajación del esfínter esofágico inferior. Acá va a haber un déficit en la relajación del esfínter esofágico inferior. Les había comentado de que el valor normal del tono del esfínter esofágico inferior está directamente relacionado a la presión intragástrica, lo cual es variable de persona a persona. Bien, no hay un valor exactamente normal en cuanto a una persona a otra persona, ya que esto es un valor muy oscilante en el cual puede ir desde 30 a 30 milímetros, desde 10 hasta 30 milímetros de mercurio, el tono del esfínter esofágico inferior. Acuérdense que hay sustancias, hormonas, neurotransmisores que van a disminuir
el tono o la presión del esfínter esofágico inferior, lo que les había comentado en la clase pasada, como por ejemplo en las gestantes la progesterona va a disminuir el tono, por eso tienden a reflujo. ¿Ya? Así que esto sí o sí tienen que saberlo también. ¿Cuál es la causa más frecuente de acalasia? También pregunta de examen. Causa más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente de acalasia? La causa más frecuente de acalasia es idiopática. Exactamente, mira. Idiopática. Esa es la causa más frecuente de acalasia. Ahora, ¿cuáles son los neurotransmisores principalmente relacionados a la acalasia? Óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Esos son neurotransmisores. Sin embargo, ¿cuáles son los receptores que también pueden estar alterados? Receptores de ACH, como menciona Mía. Los receptores de ACH pueden estar relacionados, pero los neurotransmisores que están relacionados aquí, ¿por qué? Porque estos neurotransmisores, como les había comentado en la clase pasada, están relacionados o son los encargados de relajar el esfínter esofágico inferior. Si no están los que relajan, el esfínter esofágico inferior, no se va a relajar y va a causar una hipertonía de ese esfínter. Por eso, por más que coman algo, no va a dejar un adecuado pasaje del esófago al estómago, y por eso te va a causar toda la sintomatología de acalasia y la acalasia propia en sí. ¿Ya? En cambio, la acetilcolina, los receptores, es que hay una alteración, la acetilcolina sirve, pero para dar el tono. O sea, la acetilcolina da el tono, no relaja. La acetilcolina estimula. Acuérdense que la acetilcolina es el estimulante de los esfínteres, del músculo, del tracto gastrointestinal. En cambio acá, acuérdense que hay un déficit de la relajación, es decir, de los inhibidores. ¿Ya? En cambio la acetilcolina es estimulador. ¿Ya? Lo que puede estar alterado acá son los receptores de acetilcolina también. Pero en sí, si es que viene la pregunta, esto es más importante, estos dos. ¿Ya? Porque este es estimulante. Bien, como les había comentado, acalasia es una disfagia mecánica o motora. Como les había comentado, acalasia es una disfagia motora. Motora porque el motor del esófago, el motor son las ondas peristálticas, porque es el motor. Y si es que no hay ondas peristálticas, va a haber una disfagia a sólidos y líquidos. O a sólidos y o líquidos. Acuérdense que va a haber una regurgitación. Y esta regurgitación, por favor, no se olviden, les estoy repitiendo como 4 veces. ¿Por qué? Porque ha venido en los exámenes. Y los chicos que están ahora preparándose para el residentado que va a haber este año, aún no la tienen clara, ¿no? Incluso ya llevan más de un año preparándose y a veces se olvidan. Les viene regurgitación ácida y me dicen acalasia. O les viene regurgitación no ácida y me dicen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, acuérdense, regurgitación en acalasia es regurgitación no ácida. Acá en esta diapositiva falta una palabra, pirosis jamás. Ya, jamás una acalasia va a haber pirosis. ¿Por qué? Porque está cerrado este esfínter. Si está cerrado el esfínter, nunca va a pasar ni contenido ni del esófago al estómago, ni del estómago al esófago. Así que no va a haber pirosis. Esto olvídense, pirosis jamás. ¿Ya? Por eso, no se vayan a confundir. Y la regurgitación es una regurgitación no ácida o de alimentos mal digeridos. ¿Ya? Pero principalmente les ponen así, regurgitación no ácida. Baja de peso puede tener a veces y generalmente es en jóvenes la acalasia. Ya, jóvenes. Acuérdense que jóvenes no me refiero a 20 años, 25 años. A jóvenes me refiero a menor de 50 años. Ya, es decir, personas no ancianas, pues, ¿no? Hasta los 60 incluso puede ser, pero menor de 50 años de forma práctica. Ahora, también como les había comentado, la acalasia tiene causas de pseudoacalasia. ¿Cuáles son unas causas de pseudoacalasia? Como por ejemplo parasitaria, en este caso la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas que principalmente está en la parte sur del Perú, lo cual es endémica, que puede ser en Arequipa o en Moquegua, ¿no? Ya les he explicado qué es lo que hace la enfermedad de Chagas. ¿Cuál es una forma diagnóstica de la acalasia? Una forma diagnóstica es mediante el esofagograma varitado. Este esofagograma varitado, la característica es que va a haber un signo, que es el signo de pico del oro o punta de lápiz. ¿Por qué? Porque se va a dibujar así. Se va a ver todo blanco y va a haber así, un punto. ¿Por qué? Porque no se va a abrir el esfínter, por más que esto esté lleno de bario,
de sustancia contrastada o de yodo, el esfínter va a estar cerrado y te va a dar una imagen así, de pico del oro o punta de lápiz, como un lápiz, ¿no? En el esofagograma varietado. Sin embargo, pregunta de examen, a ver, voy a ver el chat. ¿Cuál es el gold estándar? ¿Cuál es el gold estándar de acalasia? Pregunta de examen. Exacto, la manometría, exactamente. La manometría, pero como ustedes son de Villamedia, acuérdense que no solamente es manometría, porque hay tipos de manometría ahora. La manometría gold estándar es la manometría de alta resolución, exactamente. Porque hay tipos de manometría. Entonces la manometría de alta resolución es el gold estándar. Ya, acuérdense que esta manometría de alta resolución es la que te va a dar la clasificación de acalasia, que es la clasificación de Chicago. Y esta clasificación de Chicago es la que le va a dividir en ¿cuántos tipos de acalasia hay? 3, exactamente 3. Ya, antes los alumnos me decían 2, porque eso está en los manuales, ¿no? Creo que es la clásica y la vigorosa, pero ahora ya no son 2, hace 10 años. Ahora es 3, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ya, la tipo 1, que es la clásica. La tipo 2, que es la común, o presurización panesofágica, presurización panesofágica, y la 3, que es la espástica o la vigorosa. Lo voy a apuntar acá para que lo tengan, para que cuando ustedes les pregunten se saquen el arma secreta común o presurización panesofágica. Nunca le van a preguntar eso, obviamente. Este es un tip para la vida. Panesofágica. Presurización panesofágica, ¿ya? La 1 es la clásica, ya la que hay disminución, déficit de relajación, dilatación del esófago, ausencia de motilidad del esófago distal. Esa es la clásica. La común, presurización panesofágica, y la 3, la espástica o la vigorosa. Si quieren ver datitos o cuál es la explicación de cada uno, en la primera clase de fisiología les comenté cuál es la explicación de cada uno, de la 1, de la 2, de la 3. Ya les hablé de cuáles son los parámetros en esa diapositiva. Ya para que recuerden, lo puedan revisar nuevamente. Y si tienen dudas, ya lo revisan y hablamos en la próxima clase si les quedó alguna duda. ¿Cuál es el tratamiento de la acalasia? Como les había comentado, todas las patologías de tracto gastrointestinal tienen un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Tratamiento médico, en este caso la acalasia, hay varias. Principalmente dos opciones se encuentra el tratamiento médico, porque hay un tratamiento médico, tratamiento endoscópico y tratamiento quirúrgico. Tratamiento médico puede ser con nifedipino. El nifedipino, acuérdense que es un calcioantagonista. Pregunta, ¿dihidro o no dihidropiridínico? El nifedipino. ¿Dihidro o no dihidropiridínico? Ya, el nifedipino es un calcioantagonista dihidropiridínico. Dihidro. Acuérdense que los no dihidropiridínicos es verapamil y diltiazem, que están dentro de la clasificación de antiarrítmicos. Así que eso no se olviden. Ya, verapamil y diltiazem son antiarrítmicos. Los NIAM es de nifedipino, amlodipino. Exacto, nifedipino, amlodipino, que es los dihidropiridínicos. Y los BEDI son no dihidropiridínicos. ¿Ya? Toxina botulínica también se le puede dar. ¿Qué hace la toxina botulínica? Pregunta de examen. Ya han llevado cuando lleven neurología, de todas maneras les van a decir ¿qué hace la toxina botulínica? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la toxina botulínica? Exactamente, inhibe la liberación de acetilcolina. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleven a neurología y les hablen de enfermedades de la placa motora, esa toxina botulínica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la liberación de acetilcolina, ya que es típico de la enfermedad del botulismo. Esta enfermedad del botulismo se va a caracterizar por eso, lo cual son diagnósticos diferenciales de la miastenia gravis y del síndrome de Eaton-Lambert, ¿no? Porque uno afecta los receptores de liberación de calcio para que no se produzca potencial de acción,
Una afecta a nivel presináptico, como la toxina botulínica, que afecta a nivel presináptico, y a nivel postsináptico, como en la enfermedad de la miastenia gravis, ¿no? Ya se lo van a ver en neurología, pero de todas maneras les explico el por qué se usa, ¿no? Entonces, si no va a haber liberación de acetilcolina, como les había dicho, no se va a liberar la acetilcolina. Esta acetilcolina, esta déficit de liberación de acetilcolina va a causar la relajación, porque acuérdense que la acetilcolina es estimulante. La acetilcolina es estimulante. Pero si no hay el estimulante, va a disminuir el tono, ¿no? Entonces, esa es la acción de la toxina botulínica. Ahora, en cuanto a tratamiento endoscópico tenemos, en primer lugar, dilatación con balón. La dilatación, el cual se puede hacer hasta 2 dilataciones. Y si es que no, tratamiento de elección en la actualidad. No es pregunta de examen porque actualmente no está, en los exámenes no ha venido así nunca, pero les comento, tratamiento de elección en la actualidad, si es que no responde al tratamiento médico o al tratamiento con dilatación, es POEM. ¿Qué es el POEM? Es un manejo endoscópico en el cual es una miotomía, exactamente, miotomía endoscópica peroral. Miotomía endoscópica por vía oral. Ya, miotomía. Es lo mismo que hacer una miotomía de Heller. Es exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Mira, miotomía, ya. La miotomía de Heller y el POEM, ambas cortan la circular interna. Ambas la cortan. Ambas cortan las fibras del músculo circular interno. Solamente que la miotomía de Heller es de afuera hacia adentro y el POEM es de adentro hacia afuera. ¿Ya cuál es menos invasivo? Obviamente que te corten, que te hagan una laparotomía o que te hagan una laparoscopía de afuera hacia adentro y que tienes más riesgo de enfermedad por reflujo. Por eso que la miotomía de Heller se hace más una funduplicatura. Exactamente, la miotomía de Heller se hace más una funduplicatura, en el cual es un tipo de funduplicatura parcial, ¿no? En este caso de Toupet. En cambio el POEM no requiere funduplicatura. ¿Ya? Ambas cortan la fibra circular interna. Sin embargo el POEM, para que lo hagan, tiene que tener el equipo necesario y el especialista necesario, es decir, alguien que te haga POEM, ¿no? Lo cual en el Perú hay pocos. En el espasmo esofágico difuso, que es otra patología, esta patología de acalasia, ¿por qué está en amarillo? Porque esto es el más preguntado. Ha venido en los exámenes y viene casi todos los años en los exámenes de residentado. Acá les he dicho todo lo que ustedes tienen que saber en cuanto a acalasia. No se olviden el paciente robot, que lo vamos a ver en los ejemplos, que esos pacientes jóvenes que tienen disfagia sólidos y líquidos pueden tener baja de peso y tienen regurgitación no ácida. ¿Ya? Tratamiento, ya le dije, tratamiento médico, tratamiento endoscópico y pueden tener tratamiento quirúrgico. De todas maneras, esto lo vamos a reforzar en la fase 2, en la fase 2, fase 3, fase 4 e incluso en la parte quirúrgica, ya que en la cirugía también van a ver esto, ¿no? Sí, tratamiento de elección actualmente es POEM, ya no es la cirugía ni la miotomía de Heller. Sin embargo, si les viene en el examen, obviamente no le van a poner como alternativa POEM, pues no. Si les viene, sigue siendo la miotomía de Heller, pero para el examen, ¿ah? Para el examen, miotomía de Heller, ¿ya? Porque no están actualizados todavía. Pero POEM, incluso si le preguntan a su doctor de cirugía, esto es de elección actualmente. Ese está por encima de la miotomía de Heller, ¿ya? En cambio, en cuanto al espasmo esofágico difuso, el espasmo esofágico difuso te causa una disfagia intermitente, ¿ya? Pero ¿qué es lo característico acá que quiero que sepan? Les voy a, para no darle más vuelta al asunto, porque ya ustedes lo saben de todas maneras, es lo típico y lo que les puede venir, como les había comentado, ya cada vez están viniendo imágenes en los exámenes. Es decir, desde el año pasado, casi todos los años están viniendo imágenes. Actualmente no se ha visto en el examen de residentado, ya ha venido en el examen ENAN del año pasado, ha venido en los exámenes ENAN extraordinario, ya 2 años seguidos está viniendo en el examen ENAN ordinario,
En el examen de salud ha venido imágenes y yo creo de que este o el otro año sí o sí vienen imágenes en el examen de residentado médico. Ha venido imágenes de EKG, ha venido imágenes de atresia esofágica y yo de verdad pondría imágenes, si bien esto es fácil, de esto, ¿no? Imagen de acalasia, les pondría para que vean cuál es cuál, del pico del oro. En este caso les pondría un divertículo de Zenker, ¿no? Que son fáciles, pero de todas maneras, para iniciar ese tema de las imágenes, y les pondría un espasmo esofágico difuso. ¿Por qué espasmo esofágico difuso? Porque te da una característica que es el esófago en sacacorchos. Este esófago en sacacorchos se produce por múltiples contracciones simultáneas a nivel del esófago. Múltiples contracciones simultáneas. ¿Cuál es el tratamiento? Igual, nifedipino, calcio antagonistas, o también se le puede dar óxido nítrico, ¿ya? Pero nifedipino generalmente. Acuérdense que la clínica es disfagia, pero también lo característico es que te da un dolor torácico retroesternal en el cual se tiene que descartar un infarto agudo de miocardio. En cuanto a hipomotilidad y esclerodermia, esta esclerodermia, ¿por qué se produce? Ya ha sido también en algún momento pregunta, pero hace muchos años. ¿Por qué? Porque la esclerodermia hay una atrofia. Esa esclerodermia hay una atrofia del tejido conectivo, va a haber una atrofia del músculo liso del esófago distal y esto te va a causar una alteración de la motilidad a nivel del esófago distal. Si va a haber una alteración en la motilidad, esto te puede causar como pirosis porque todo el esófago distal está atrófico. Aparte de que te causa disfagia, te puede causar pirosis, ¿no? Tratamiento inhibidor de bomba de protones. Ya. En cuanto al divertículo de Zenker, ahorita lo vamos a ver. El divertículo de Zenker, acuérdense que tipos de divertículos hay dos tipos en general. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? En la clase pasada. Hay divertículos por pulsión y hay divertículos por tracción. Los divertículos por pulsión, a ver, vamos a borrar acá. Divertículos por pulsión se producen por que algo jala de adentro hacia afuera y por eso se producen los divertículos. Por ejemplo, en cuanto al esófago, vamos a cambiar de color. En cuanto al esófago o la unión gastroesofágica, viene acá, este es el músculo cricofaringeo, este es la faringe, este es otro músculo, ya, así, viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, ya, esta es la pared posterior, ya, este es el músculo, está feo, pero no importa, ya, esta es según la visión posterior. Este es el músculo constrictor inferior de la faringe. Músculo constrictor inferior de la faringe, el cual va así, miren sus fibras. Ya, el cual va así, y ahí termina. Y este es el músculo cricofaringeo. Como yo lo había comentado, el músculo cricofaringeo es el esfínter esofágico superior. Músculo cricofaringeo. Entonces, si se dan cuenta de la deposición de los músculos, ese constrictor inferior de la faringe y el cricofaringeo les va a dar un triángulo. Miren, este es un espacio. Ese espacio no tiene músculo. Sin embargo, está directamente en relación a las capas musculares de la faringe. Y ese triángulo, exactamente como ustedes mencionan, es el triángulo de Killian. Y por este triángulo, pregunta de examen, es por donde protruyen. ¿Por qué protruyen? Porque el divertículo de Zenker es un divertículo falso, exactamente. Divertículo falso por pulsión. ¿Por qué? Si es que hay un aumento de la presión a nivel intraesofágica o intrafaringea, te puede producir por pulsión, es decir, algo empuja esta pared débil, desnuda, lo va a debilitar y te va a causar el divertículo por ese triángulo. Te puede causar el divertículo de Zenker, que es un divertículo por pulsión. Y si es que tenemos un divertículo acá y acá está el esfínter, este
Este divertículo puede tener contenido. ¿Contenido de qué? Principalmente alimento. Alimento. Y ese alimento va a ser mal digerido, por eso que puede tener regurgitación. ¿Qué pasa si esta bolsa se llena? Este alimento va a regurgitar de acá hacia acá. Y es una regurgitación de alimentos mal digeridos. Te puede causar halitosis porque este divertículo de Zenker, esto va a haber contenido acá y esa comida se va a podrir y no se va a digerir y por eso te causa halitosis. Y te puede causar disfagia, que es una característica también, por eso que la tríada del divertículo de Zenker es RHD. RHD. Regurgitación, halitosis y disfagia. Tríada del divertículo de Zenker. Si les va a venir en un caso clínico, siempre les van a poner esto. Regurgitación, halitosis y disfagia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque se llena esta bolsa y puede comprimir a la parte inferior del esófago, incluso al mismo músculo cricofaringeo. ¿Ya? Como yo les dije, es superior al músculo cricofaringeo. No se olviden el triángulo de Killian. Su relación, han preguntado en algún momento cuáles son las relaciones del triángulo de Killian. Por encima, el músculo constrictor inferior de la faringe y por debajo el músculo cricofaringeo. ¿Cuál es la forma diagnóstica? La forma diagnóstica es con un esofagograma y se evidencia el divertículo, pinta el divertículo. ¿Qué está contraindicado? Contraindicado está hacerle una endoscopía digestiva alta. Está contraindicado hacerle de primera instancia, es decir, primero se tiene que hacer el esofagograma y luego se le podría hacer una endoscopía. ¿Por qué? Porque si le hace una endoscopía inicialmente sospechando un divertículo de Zenker, va a haber un riesgo de perforación, porque va a entrar el endoscopio por acá, puede entrar por acá y puede perforar. Ya, porque acuérdense que acá, esta parte de acá, no hay músculo. Ya, o sea, no hay músculo, son solamente capas de mucosa, submucosa. Ya. El tratamiento, lo clásico es una septotomía. ¿Qué es la septotomía? Es una miotomía del músculo cricofaringeo. Ya, miotomía del cricofaringeo. Ya, puede ser endoscópica o quirúrgica. Ya. Eso es con respecto al divertículo de Zenker. Ahora con respecto al síndrome de Plummer-Vinson, el síndrome de Plummer-Vinson igual es un tipo de disfagia intermitente. Disfagia intermitente. ¿Qué es lo característico de acá? Y ustedes lo saben, estoy seguro, que está relacionado a ¿qué? A anemia ferropénica. Anemia ferropénica. Es decir, pacientes con anemia ferropénica pueden tener el síndrome de Plummer-Vinson. ¿Y qué es el síndrome de Plummer-Vinson? Son membranas en esófago superior. Membranas en esófago superior. Membranas. Es muy importante esto porque las membranas es diferente al anillo. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre membrana y anillo? ¿Cuál es la diferencia entre membrana y cuál es la diferencia entre anillo? En esófago, ¿no? ¿Por qué? Porque hay anillo, por ejemplo, anillo de Jansky, membrana de Plummer-Vinson. ¿Cuál es la diferencia? En que la membrana tiene mucosa y submucosa. En cambio el anillo tiene mucosa, submucosa y muscular. Acuérdense que la membrana, como su propio nombre lo dice, es una membranita. En cambio el anillo es más completo, ¿no? Es un anillo. ¿Por qué? Porque tiene más capas en cuanto a la capa muscular. ¿Ya? Por eso. Entonces, esa es una diferencia que ustedes tienen que considerar también. Membrana es en Plummer-Vinson, ya que es en el esófago superior, y el anillo es en cuanto, por ejemplo, al anillo de Jansky, que es en esófago distal. ¿Ya? Pregunta de examen, para que lo diferencien. Tratamiento del síndrome de Plummer-Vinson, esa membrana se puede dilatar e identificar la etiología de la anemia y tratar la anemia. Se dice que tratando la anemia se puede evitar la dilatación. Sin embargo, si es muy grave esta disfagia o esta membrana, se tiene que dilatar, ¿no? O se tiene que hacer ambas cosas. En cuanto a desórdenes de la motilidad, puede haber una disfagia
primaria por acalasia o espasmo esofágico difuso, es decir, por causas propias del esófago, o secundarias, enfermedad de Chagas o esclerodermia, ¿no? Que son la Chagas por una enfermedad parasitaria y la esclerodermia una enfermedad sistémica. Causas estructurales de forma intrínseca, los cánceres, cuerpos extraños, anillo de Chasky, estenosis péptica. Extrínseca por masa mediastinal, osteofitos, compresión vascular. ¿Saben lo que es disfagia ilusoria? ¿Saben lo que es? ¿Me pueden poner al chat lo que es disfagia ilusoria? Me interesa que ustedes tengan todos los conceptos claros, ¿no? Por ejemplo, anillo de Chasky, ya les dije, son tipos de anillos que se ubican en el esófago distal, causas de disfagia. Un poco raro, pero te puede causar disfagia, los anillos. Disfagia principalmente mecánica, porque son anillos. La disfagia lusoria, bien, parece que no. Disfagia lusoria es un tipo de disfagia. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos acá el esófago. Vamos a poner otro color. Me interesa, les pongo con dibujo para que de una vez quede. Acá tenemos el esófago. ¿Se acuerdan de que uno de los estrechos lo da el callado de aorta? Acá tenemos el callado de la aorta, no se ve bien, ¿ya? Entonces, acá tenemos las arterias, por ejemplo, acá nace la arteria subclavia izquierda y las arterias carótidas, ¿no? Entonces acá tenemos al tronco, ¿no? Que nace, y acá nace la carótida y las arterias subclavias. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Es de que va a haber una formación aberrante en cuanto a una arteria, que es la arteria subclavia derecha. Esta arteria va a cruzar hacia el lado contralateral. Ya, por eso se dice, y esta arteria va a tener que regresar y puede abrazar aquí y puede comprimir. Por eso que hay una compresión vascular. Y eso te puede causar una disfagia, que es una disfagia lusoria. ¿Por qué? Por una conformación aberrante de una arteria, principalmente ¿qué arteria? La arteria subclavia derecha. Entonces, esa conformación aberrante te puede causar una disfagia, que sea disfagia ilusoria. ¿Ya? Bien, hasta ahí acabamos la parte de disfagia. Acá tenemos casos clínicos. No voy a demorar mucho aquí, porque me interesa que sepan la teoría y esto ya lo pueden más que todo revisar en sus casas, ¿no? Paciente varón de 54 años con antecedente de ingesta de cáustico. Ya vamos a ver ahorita. Hace 30 años, presenta hace 3 meses disfagia a sólidos, progresiva, baja de peso. Disfagia, miren, mayor de 50 años con disfagia, ¿qué tienen que ver primero? Si tienen un varón de más de 50 años y disfagia, primero pensar en cáncer, ¿no? Y peor si le dicen baja de peso. Y peor si le dicen anemia, pues. Ya, en este caso es una disfagia sólidos, mecánica o motora. Es una disfagia mecánica. Miren, acá le hacen el esofagograma. Se ve acá un tumor, hacen endoscopía, tumor. En la histología, mira, acá es tercio medio, causa más frecuente de tumor a nivel de esófago, epidermoide. Así les puede venir un caso clínico. Así, y ustedes no pueden fallar acá, ¿no? Miren, mayor de 50 años con disfagia, pensar en cáncer, ¿no? Y peor si les ponen baja de peso y es disfagia solamente a sólidos. Acá tenemos otro tipo de cáncer, paciente hablando de 84 años con historia de disfagia intermitente con episodio de regurgitación, sólidos y líquidos, disfagia, dolor torácico que se rodea la mandíbula y hacia la espalda, suele durar minutos, baja de peso, esofagograma normal, mejora con nitroglicerina sublingual. El médico le recetó nifedipino de mantenimiento, es decir, mejora con nitroglicerina y con nifedipino. ¿Ven? Y miren cómo se observa esto. ¿Por qué ustedes creen de que el primer esofagograma se lo normal? Porque esto es intermitente. El espasmo esofágico difuso, el cual es este, ¿por qué? Porque ven el esófago en sacacorchos o en cascanueces, miren acá.
grandes contracciones de toda la musculatura esofágica en simultáneo, es intermitente. Ya por eso que puede salir un esofagograma inicial normal, pero el segundo salió patológico, ¿no? Este paciente varón de 45 años, presenta mientras comía pollo, disfagia aguda, sólidos y líquidos, dificultad para pasar saliva, ¿no? Miren acá, le toman un examen, acá evidencia un cuerpo extraño, ¿no? Acá, paciente mujer de 45 años, quien proviene de Moquegua, refiere historia de un año de disfagia, miren, menor de 50 años, disfagia a sólidos y líquidos, regurgitación, obviamente no ácida, puede tener baja de peso, no hay problema, como les había comentado. ¿Qué piensan acá? Primero, el lugar acalasia. Definición de acalasia, ya les he comentado, ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Esofagograma, miren esto, lo clásico como ya les había comentado, pico del loro o punta de lápiz. Pico del loro o punta de lápiz. Miren cómo se ve una gran dilatación, ausencia de contractilidad o ausencia de motilidad en el esófago distal y ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, el cual es este. Patología o diagnóstico gold estándar, manometría de alta resolución, como lo pueden ver aquí. Esta manometría de alta resolución es el gold estándar y la encargada de, según esto, clasificar el tipo de acalasia. Bien, eso es con respecto a disfagia. En cuanto a enfermedad por reflujo gastroesofágico, acuérdense que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es por una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Entonces, esta incompetencia del esfínter esofágico inferior va a producir el paso del contenido gástrico hacia el esófago o hacia la cavidad oral. El contenido gástrico va a refluir. ¿Por qué? Porque esta incompetencia va a hacer que la presión a nivel del esfínter esofágico inferior sea igual a la presión intragástrica y van a ser como uno, es decir, se van a igualar. Van a igualar la presión intragástrica con presión del esfínter esofágico inferior. Acuérdense que lo normal de aquí tiene que ser de entre 10 y 30, así que generalmente se dice que el esfínter esofágico inferior va a tener una presión menor de 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clínica? Clínica principal en ERGE, no hay pierde aquí, pirosis. O sea, sí o sí tiene que empezar en pirosis si les viene un ERGE, ¿no? Sí o sí. Sin embargo, gold estándar en ERGE, pregunta de examen, es la pHmetría de 24 horas. pHmetría en 24 horas. Ya les he hablado de los síntomas atípicos o síntomas extraesofágicos, lo cual lo pueden revisar en la clasificación de Montreal. Que hay síntomas extraesofágicos típicos, síntomas extraesofágicos atípicos, lo cual nunca se ha preguntado y no lo van a preguntar, estoy seguro. Puede haber tos, laringitis, sinusitis, erosiones dentales, etc. Gold estándar, pHmetría. Esto sí o sí lo pueden preguntar. Como caso clínico han preguntado, el año pasado en el ENAM, por ejemplo, preguntaron un caso clínico y hay personas que fallaron porque, como les comenté, no diferencian la regurgitación entre regurgitación ácida y regurgitación no ácida. En este caso no les vino pirosis, sino les vino regurgitación ácida. Algunos se equivocaron marcando que se debería hacer una manometría de alta resolución, ¿no? Lo cual en este caso clínico se debió hacer una pHmetría porque la clínica era de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, tratamiento de ERGE y BPs. Acuérdense que enfermedad por reflujo gastroesofágico puede estar asociado a esofagitis. Y esta esofagitis es una inflamación de la mucosa esofágica. ¿Cómo van a verlo? ¿Cómo se diagnostica la esofagitis? Solamente se puede diagnosticar mediante endoscopía. Y estas erosiones van a tener una clasificación. Nunca ha sido preguntado, pero de todas maneras es importante que sepan cuál es la clasificación, que es la clasificación Los Ángeles.
Esta clasificación Los Ángeles es la clasificación endoscópica de la esofagitis. La clasificación Los Ángeles se divide en Los Ángeles A, Los Ángeles B, Los Ángeles C, Los Ángeles D. ¿Ya? En cuanto a si pasan o no pasan, los parámetros es si pasa o no pasa los pliegues gástricos, ¿cuánto mide? ¿Mide menos de 5 milímetros o mide más de 5 milímetros? Si es que confluyen entre sí y si es que afecta más del 75% de la circunferencia esofágica. ¿Ya? Esos son. Nunca han preguntado, por eso no les voy a poner cuáles son las características de cada uno, pero sí los parámetros, sería importante que lo sepan. Pero también tienen que saber inicialmente que esta clasificación es para esofagitis. ¿Ya? En cuanto al tratamiento de la esofagitis es igual, IVPs y medidas antirreflujo. ¿Qué medidas antirreflujo? Es cabecear de la cama en 45 grados, no comer 2 horas antes de la cena, evitar la cafeína, alimentos condimentados, etcétera, ¿no? Sin embargo, se puede agregar lo que son los procinéticos. ¿Qué procinéticos conocen? Está la metoclopramida. Exacto, esa es la vieja confiable, ¿no? Metoclopramida. Está domperidona, está cisapride, mosapride, ¿no? Pero metoclopramida es la vieja confiable. En cuanto a esófago de Barrett, acuérdense, enfermedad por reflujo gastroesofágico puede evolucionar a esofagitis y esta enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico puede ir a un esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Ya ha sido preguntado un montón de veces y son preguntas fáciles que ustedes lo saben de todas maneras. Hay una metaplasia intestinal a nivel del esófago. ¿Qué esófago? Esófago distal. Acuérdense que el esófago distal va a ser el que va a estar expuesto al ácido gástrico en la enfermedad por reflujo. Entonces, este ácido gástrico va a causar una metaplasia intestinal. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Qué diferencia hay entre metaplasia intestinal de metaplasia, por ejemplo, gástrica, ¿no? Si ambos son epitelio cilíndrico. ¿Qué diferencia hay entre metaplasia intestinal de metaplasia gástrica? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tiene que haber en la metaplasia intestinal que no hay en la metaplasia gástrica, por ejemplo? ¿Por qué? Que es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Exacto. Hay células caliciformes. Ya les he comentado. Y para que ustedes hablen de esófago de Barrett, esa extensión de esta metaplasia debe ser mayor de 1 centímetro. Debe ser mayor de 1 centímetro para que recién hablen de esófago de Barrett. ¿Ya? Entonces, este esófago de Barrett, acuérdense que es en esófago distal y puede ser un predisponente, es un predisponente que ustedes lo saben, predisponente a adenocarcinoma. Adenocarcinoma de esófago. Predisponente a un adenocarcinoma de esófago. Pero acuérdense que el cáncer más frecuente a nivel de esófago es el cáncer epidermoide. Ya, eso sí, no se olvide. Factor de riesgo: varón, raza blanca, persona de 50 años, RG crónico, que es el principal, fumador, historia familiar. En cuanto al seguimiento o tratamiento, esto depende de la presencia o no de displasia. Y si es que es displasia de bajo grado o displasia de alto grado, o si es que ya hay carcinoma. En cuanto a la presencia, si es que no hay displasia, es básicamente seguimiento. Si es que hay displasia de bajo grado, puede ser seguimiento o se puede brindar tratamiento si es que se confirma la displasia. ¿Qué tratamiento? Ablación por radiofrecuencia en este caso. Y si es que hay displasia de alto grado, radiofrecuencia, crioterapia o la mucosectomía. Si es que hay carcinoma, va a cirugía. Ya, eso sí o sí tienen que saberlo también. Ya. Ahora vamos a hernia hiatal. En cuanto a hernia hiatal, como pueden ver aquí, hay 3 tipos. Tipo 1, que es la deslizada.
o por deslizamiento. Tipo 2 es la paraesofágica. Y la tipo 3 es la mixta. Ya, ¿cuál es la mnemotecnia que tengo acá? Es DEPA. Deslizada paraesofágica, en ese orden. Y la 3 es la mixta, pues, ¿no? ¿Qué diferencias tienen que saber? Es que la hernia hiatal por deslizamiento va a haber un movimiento o deslizamiento de la unión esófago-gástrica, es decir, va a haber un ascenso de la unión esófago-gástrica. Este es el agujero por donde el hiato a nivel del diafragma, el hiato esofágico, va a haber un ascenso de la unión esófago-gástrica. Ya va a haber un ascenso. No va a tener un saco herniario, va a haber un ascenso. Por eso que se dice que va a deslizarse a través de este agujero del hiato esofágico. Por eso se dice hernia hiatal. Ese es por deslizamiento. Clínica más frecuente, pirosis o enfermedad por reflujo gastroesofágico. La tipo 2 es la paraesofágica. La paraesofágica no va a haber un desplazamiento de la unión esófago-gástrica. La unión esófago-gástrica va a estar normal. Lo que va a protruir o va a ser el saco herniario en este caso va a ser el fondo gástrico. El fondo gástrico. Y este puede causar disfagia por compresión del fondo gástrico hacia el esófago. Ya, por eso. Así que eso sí o sí tienen que saber. El 3 es la mixta. ¿Por qué? Porque se va a desplazar tanto el fondo gástrico como la unión esófago-gástrica. Así que esta es la mixta. El 1, el tratamiento es conservador. Y el 2 es cirugía. 3, cirugía. Ya, ese es el tratamiento. Ya. Esto es importante que lo sepan porque han preguntado. No han preguntado la clínica, no han preguntado cómo se diagnostican. Lo que han preguntado son los tipos. ¿Cuál es el tipo 1? ¿Cuál es el tipo 2? ¿Cuál es el tipo 3? Y el tratamiento en este caso. Bien. En cuanto a enfermedad por reflujo gastroesofágico, el tratamiento inicial es médico. Como ya les he dicho, inhibidor de bomba de protones más medidas antirreflujo, lo cual ya les comenté, o fármacos procinéticos, ¿no? Como la metoclopramida, domperidona, cisapride, mosapride. Esta fundoplicatura de Nissen, la diferencia entre la fundoplicatura parcial, que es de Dor o de Toupet, esta fundoplicatura de Nissen es una fundoplicatura total. Exactamente. Es una fundoplicatura de 360 grados. ¿Por qué? Porque cuando le hacen cuando hay presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, esta incompetencia del esfínter esofágico inferior, es decir, no va a tener un tono prácticamente, porque va a haber una igualdad en la presión intragástrica con la presión esofágica, va a actuar como uno solo. Tienen que crear un pseudoesfínter. ¿Y cómo hacen? Hacen de que este fondo gástrico lo abrace al esófago, le dé la vuelta y quede así, y ahí lo unen, lo suturan, y eso lo hacen eso se llama fundoplicatura, que en este caso es de 360 porque requieren crear un pseudoesfínter. Ya, entonces se hacen jóvenes en cuales no responde bien a la terapia o ya tienen complicaciones, ¿no? Como esofagitis o hernia hiatal. En cuanto a los cánceres, principalmente, cáncer más frecuente, epidermoide. Epidermoide es el cáncer más frecuente. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? No el más frecuente, sino el más importante, el que está más relacionado al cáncer epidermoide. Pregunta de examen. Factor de riesgo más importante o más relacionado es la ingesta o antecedente de ingesta de cáusticos. Antecedente de ingesta de cáusticos. Por eso que en el caso clínico que les puse, miren acá, ingesta de cáusticos hace 30 años. Ya ven, a los 54 años debutó con su cáncer, ¿no? Ya que comprometía más del 60% de la circunferencia, más del 70% y ahí. ¿Ya? Cáncer epidermoide más frecuentemente en tercio medio. Más frecuentemente en tercio medio. Inicialmente no da síntomas. Por eso que tiene mal pronóstico el cáncer de esófago. No da síntomas. Cuando da síntomas,
su síntoma principal es la disfagia, su síntoma principal. Sin embargo, para que dé disfagia, ya comprometió más del 60% de la circunferencia. Y si es que ya comprometió más del 60% de la circunferencia, ya es un avanzado o localmente avanzado. Así que por eso el pronóstico no es tan bueno en esos casos y por eso que se debe tener en cuenta los antecedentes familiares, el estado nutricional, otras manifestaciones, ¿no? Para que se exponga, no hay una regla en cuanto a la exposición. Obviamente no se va a poner eso en estudio, ¿no? Por las implicaciones que puede tener. Pero obviamente a mayor exposición, más riesgo. Pero desde exponerse una sola vez a que te causa una esofagitis por cáusticos, acuérdense que la esofagitis por cáusticos hay una clasificación que es la clasificación de Sargar, nunca antes preguntada, pero para que ustedes expandan su conocimiento pueden revisar esa clasificación de Sargar, que es tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Mientras mayor Sargar tenga, obviamente va a tener más riesgo de carcinoma esofágico. O mientras mayor frecuencia de ingesta de cáusticos tenga, mayor riesgo también. Ahora, no sé qué tan frecuente sea que alguien cometa ese error 2 veces, o ya sea porque se ha querido matar, o no sé, pues no. Pero alguien que se tome su lejía 2 veces. Bueno, o su clorito, ¿no? Su clorito de sodio actualmente está de moda. Sí, pues, ahorita con el COVID la gente. Sí, terrible. Bueno. En cáncer, ¿qué más? Bueno, igual, la secuencia es atrofia, displasia, cáncer. Tabaquismo es relacionado muy frecuentemente, ¿no? Más frecuentemente no es en el distal, es en el medio, tercio medio, ¿ya? Tercio medio es más frecuente. El cardias no está comprometido. ¿Qué más es frecuente? Es que en los cánceres epidermoides hay síndromes paraneoplásicos. Todos los síndromes paraneoplásicos que se causan en los cánceres epidermoides en general, así sea pulmón, así sea esófago, que son frecuentes en este caso, te da un síndrome paraneoplásico que es PTH-like. ¿Qué pasa con esto? Te secreta PTH y te causa hipercalcemia. Eso es típico de los cánceres epidermoides. Hipercalcemia. ¿Ya? En cuanto al adenocarcinoma más frecuente, tercio distal. Es más frecuentemente en pacientes con antecedente de esófago de Barrett. Pacientes con antecedente de esófago de Barrett predisponen al adenocarcinoma, principalmente de tercio distal. ¿Ya? Es el segundo más frecuente, en buen nivel socioeconómico, buen estado nutricional. Antecedente de metaplasia intestinal, es decir, esófago de Barrett cuando mide más de 1 centímetro, ¿no? Ya les comenté eso. 95% de los distales compromete el cardias, ¿no? Y cada vez es más frecuente. ¿Ya? Sin embargo, aún no pasa el carcinoma epidermoide, aún no lo pasa. Bien, eso es con respecto a esófago. ¿Tienen alguna pregunta? Hemos abarcado, me parece que todo de esófago, lo que ustedes tienen que saber, lo más frecuente y lo más preguntado.